queridos amigos amantes del fútbol, hoy estamos iniciando una serie de programas sobre el fútbol venezolano, la historia del fútbol venezolano, una historia que ya empieza a ser larga e interesante después de unos inicios bastante difíciles para el fútbol venezolano, pues ya hoy en día tenemos muchas cosas que contar. Me van a acompañar en el programa el periodista, un gran periodista, muy bien informado sobre todos los aconteceres del fútbol venezolano, Humberto Turinesi, y un gran amigo, también muy conocedor de fútbol, Joel García. Esta primera parte la hago yo porque soy el único viejito del grupo, el único que vivió el fútbol antes que ellos. Ellos van a hablar, Humberto, los dos van a hablar del fútbol del 80 al 2000 y del fútbol del 2000 al 2020, tanto el fútbol profesional como ya el surgimiento del fanatismo para la Vinotinto, ¿no? O por la Vinotinto. Yo voy a hablarles hasta el año 80, básicamente de las cosas que yo he vivido, porque muchas de las cosas que les voy a contar las he vivido, y algunas otras de carácter histórico que busqué por ahí en algunas páginas de internet, simplemente para que ustedes tengan algunas fechas en cuenta. Primero, bueno, el fútbol amateur venezolano comienza en el año 1921. Equipos como Dos Caminos, Unión, UCB, La Salle, Loyola, que son los que más perduran en el tiempo, y después hubo unos cuantos más, el Litoral, etcétera, ¿no? Pero estos son los que más perduran en el tiempo. Había una gran rivalidad, por ejemplo, entre Loyola y La Salle, o el Unión y los Dos Caminos, que fueron a su vez los que más veces quedaron campeones de ese fútbol amateur que comienza, como les dije, en el año 1921. El fútbol profesional venezolano se inicia en el año 1957, siendo el primer campeón el equipo de la Universidad Central de Venezuela, equipo en el cual yo después, muchos años después, tuve el gran placer de pertenecer. En esa oportunidad quedó subcampeón el equipo de La Salle, colegio en el cual yo estudié, y por cierto, también estudié en el Salesiano primero. El Salesiano solo llegaba a tercer año, y La Salle estudié el cuarto y quinto año, y disfruté muchísimo aquellos partidos emocionantes, juveniles o intercolegiales, contra el Loyola o contra la propia La Salle de la Colina, porque La Salle tenía dos equipos, uno en la Colina y el otro en Tienda Honda. Bueno, esos eran partidos espectaculares, disputadísimos y con muy buen nivel, porque el futbolista venezolano a nivel juvenil era muy bueno. Lo que pasa es que ser futbolista profesional no era ni siquiera bien visto, y ningún padre quería que su hijo se convirtiera en futbolista profesional, porque aparte no eran todavía muy bien pagados, ni mucho menos, no solo aquí en Venezuela, en el mundo entero. Y aparte de eso, pues todos los padres querían que sus hijos fueran profesionales. Entonces los muchachos jugaban al principio, digamos, juvenil muy bien, y ya cuando pasaban a la universidad o se iban al exterior a estudiar o lo que sea, pues ya no jugaban pues al nivel que tenían que jugar, ¿no? Antes del inicio del fútbol profesional, hubo algo en lo que Venezuela fue precursora. Unos empresarios, uno de ellos de origen vasco, comienzan con una cosa que llamaron el mundialito de fútbol, o digamos la pequeña Copa del Mundo. Esa pequeña Copa del Mundo, que se juega en Caracas durante los años 52 al 57, era realmente importantísima a nivel internacional. Todavía no se celebraba ni el Mundial de Clubes, ni todas esas cosas que comenzaron 20 años después.
y era la primera vez que se organiza un torneo en el cual solían participar el campeón de España, el campeón de Italia, el campeón de Brasil y a veces el campeón de Portugal o el campeón de Colombia. Ese torneo, que repito, se jugó durante 5 años y en el cual se jugaba a casa llena, porque ahí sí iba mucha gente a ver esos partidos. Ya estaba el Estadio Olímpico construido e inaugurado, y en esa contienda, digamos, ganaron equipos como el Real Madrid 2 veces, el Barcelona una vez, ganó el equipo de Spartak de Praga en una oportunidad, y el Millonarios de Bogotá, que sobre el Millonarios hay que aclarar que era un equipo que se había formado con todos los disidentes del fútbol argentino, entre otros Alfredo Di Stéfano, que antes de ir al Real Madrid pasó un año en Colombia con el Millonarios porque hubo un problema federativo. Ellos huyeron de Argentina sin la ficha legalmente otorgada por la FIFA, y pues el Millonarios se revela en contra de la FIFA, los contrata y construyó un equipo fabuloso que en esos años hizo pues unos grandísimos partidos. Ya te digo, estaban nada más ni nada menos que Di Stéfano, Santa María y otros jugadores argentinos fabulosos. Por cierto, la primera vez que jugó la Vinotinto y con una franela Vinotinto fue en el año 1938, por supuesto, un fútbol amateur, gente ningún profesional, y usaban la franela Vinotinto y unos pantalones grises. Esta pequeña Copa del Mundo, que termina en el 57 y en el 59 comienza el fútbol profesional venezolano, se vuelve a realizar entre los años 63 y hasta el 70. Creo que hubo una competencia que se llamaba Copa Ciudad de Caracas. Eso sí ya lo vi yo. Ya lo vi porque yo había llegado a Venezuela en el año 58 a la edad de 10 años. Mi papá era muy aficionado al fútbol y por supuesto me llevaba a ver los partidos. Ocurrió el famosísimo secuestro de Di Stéfano en el año 63, año que se reiniciaba esa copa, y fue pues un hecho que trascendió las fronteras de Venezuela y fue un acontecimiento mundial. Él estuvo secuestrado solamente 72 horas. El secuestro lo dirigía Máximo Canales, un guerrillero que después se hizo famoso, y dos muchachos jovencísimos de 20 años. Uno de ellos lo conozco, es amigo mío, y me ha contado todas las peripecias. Ellos en el fondo no sabían ni qué era lo que iban a hacer, no querían causar ningún daño, lo que querían era pues darle publicidad a ese incipiente movimiento de izquierda que después se convirtió en una guerrilla terrible y que bueno, querían promover, ¿no? Comienza el fútbol entonces profesional en los años 57 con equipos como el Universidad Central de Venezuela, La Salle, Banco Obrero, Deportivo Español, Catalonia, Deportivo Vasco. Ya había mucho de colonias ahí, pero también figuraba La Salle, figuraba el Banco Obrero. El campeón fue la Universidad Central de Venezuela. Al año siguiente ya aparece el Club Deportivo Portugués, que termina convirtiéndose en el Marítimo, que fue un equipo muy bueno en la mayoría de las partes. Comienza también el Estudiantes y un equipo que duró solamente un año, que era el Danubio, ¿no? También jugó el Deportivo Español, que también solo juega un año. Después viene la época ya del año, o sea, hay muchos equipos que comienzan y no siguen, ¿no? Por ejemplo, en el año, por ejemplo, el año 59, ya juega otra vez, juega por primera vez el Deportivo Italia, equipo que ha sido el más ganador del fútbol venezolano
y que fue declarado el mejor equipo del siglo XX, ¿no? En el año siguiente aparece otro equipo llamado Deportivo Celta, que pasa a ser, pasa a ser el Galicia Fútbol Club. Al año siguiente aparece otro equipo, Banco Francés Italiano, Banco Agrícola y Pecuario, y sigue, y también la Universidad Católica también juega solamente un año. Al año siguiente, Dos Caminos, Banco Francés Italiano, Deportivo Vasco, La Salle, Universidad Central, Deportivo Portugués, y así sucesivamente hasta que se consolidan, digamos, el fútbol de colonias y los equipos, digamos, pasan a ser básicamente el Italia, el portugués, el Tiquire Flores, de una empresa de italianos también del estado Aragua, de la salsa Tiquire Flores, el equipo de La Salle intermitentemente, porque el Asdrúbal Olivares, que fue el principal mentor de ese equipo, pues siempre quiso tenerlo en primera división, pero no tenía fanáticos, o sea, solo los pocos estudiantes de La Salle, ¿no? Y también, bueno, aparece ya un Deportivo Canarias, que, digamos, reúne a la colonia canaria, ¿no? Esos equipos duran bastante tiempo. Nunca los estadios se llenaban. Apenas cuando era un partido muy, muy interesante entre, por ejemplo, los portugueses y los italianos, se podía llenar la tribuna del estadio unas 8.000 personas. Ese era casi el máximo que se alcanzaba en los torneos internacionales donde vendían esos grandes equipos, y el estadio se llenaba o casi se llenaba. El primer equipo, digamos, que aparece, son los primeros equipos que aparecen del interior del país y ya con nombres venezolanos, son en el año 65, el Lara Fútbol Club y el Deportivo Valencia, el Valencia Fútbol Club, equipo del cual mis compañeros de tertulia hablarán bastante en la siguiente, en uno de los siguientes programas. Aparece también el Litoral, que dura muy poco, el Aragua, que dura muy poco, y ahí hasta que empiezan a consolidarse también algunos equipos de la provincia, como son el San Cristóbal, el Estudiantes de Mérida, el Universidad de los Andes y el Portuguesa Fútbol Club, que fue el primer pentacampeón del fútbol venezolano. Y después aparece, por supuesto, el Caracas, el gran equipo del Caracas, ¿no? Yo pues tuve la oportunidad de ver muchísimo fútbol en esos años porque era estudiante, estaba en la Universidad Central de Venezuela, pero era a su vez el secretario de Deportes de la Facultad de Ingeniería. Y entonces, pues, la universidad nos daba un carnet con el cual podíamos entrar a todos los juegos que se celebraban en el Estadio Olímpico, juegos de fútbol, y también en el Estadio de béisbol, los juegos de béisbol. Así que yo tenía la suerte de poder ir a todos esos encuentros, tanto de fútbol como de béisbol, y bueno, era muy, y además sin pagar, ¿no? Eh, Era un muy buen fútbol, lamentablemente sin público, pero en esa época cobraban incluso más los jugadores brasileños aquí en Venezuela de lo que podían cobrar en su país, porque eh, era muy difícil que un jugador brasileño ganara en Brasil, por muy bueno que fuera, más de $1.000. Era prácticamente imposible, ¿no? Y en cambio, pues aquí, como el bolívar era una moneda tan fuerte, pues le podían pagar fácilmente más de $1.000 a los jugadores. Los venezolanos que se destacaron en esa época no les gustaba salir, preferían quedarse en Venezuela. Algunos lo hicieron porque los presionaron. Por ejemplo, Vito Fasano, que era un portero extraordinario, nacido en Italia, pero criado en Venezuela, y terminó jugando en el Cruzeiro porque casi que lo obligaron a su papá y los propios entrenadores del Deportivo Italia, que tenía además un convenio con el Cruzeiro de Belo Horizonte, y su entrenador aquí era
prácticamente una ficha del Cruzeiro, y los jugadores que traían para reforzar el equipo, a lo mejor 20 brasileños, porque los equipos eran un venezolano y 20 brasileños. Esos jugadores venían casi todos de la cantera del Cruzeiro. En esa época hubo aquí grandísimos jugadores mundialistas, porque, repito, pues no se pagaba el fútbol a esos enormes salarios de hoy en día. Y aunque desde el punto de vista organizativo todo era un desastre y los propios directivos de los clubes eran personas migrantes, pobrecitos que habían hecho algo de dinero, pero que no tenían pues esa capacidad organizativa, eran más fanáticos que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero recuerdo, por poner un ejemplo, en el Deportivo Italia, a Neliño, uno que después fue el lateral izquierdo de la selección de Brasil. Recuerdo a Marcenaro, que era defensa central del Portuguesa Fútbol Club y que era a su vez el defensa central de la selección de Uruguay. Recuerdo a Maldonado, un magnífico jugador argentino que fue capitán de la selección argentina y capitán del Independiente de Argentina, que había quedado el año anterior campeón de la Copa Libertadores de América. No sé si se llamaban ese entonces Copa Libertadores de América. En definitiva, repito, pues eran grandísimos jugadores. Velázquez, que había sido mundialista con Perú, tantos y tantos. Yo siempre digo que el gol más espectacular que yo he visto en mi vida se lo vi a un brasileño que ya era más bien viejo, ya estaba en los 30 y pico de años, y es un gol que todavía hoy lo recuerdo y lo tengo en la memoria, porque el hombre de espaldas al arco en la esquina del área para el balón con el pecho, se lo sube a la cabeza, de la cabeza se lo pasa a la rodilla, o con la rodilla lo levanta y mete un tijeretazo por toda la escuadra, pero una cosa impresionante. Había un jugador también brasileño llamado Elmo, que metía goles desde el medio del campo porque tenía un disparo, pero de una fortaleza. Y eran jugadores que venían de jugar en la primera división en Brasil. O sea, eran jugadores de muy buen nivel. Los equipos no, porque era un equipo que no, de 11 desconocidos unos con otros, que se formaban aquí, que en fin, no tenían. Pero yo, que sí soy muy aficionado al fútbol, disfrutaba mucho de esos partidos, ¿no? Aparte de eso, bueno, hoy en el año 62 se celebra el Mundial de... Ah, pero por cierto, el día que liberan a Di Stéfano había estado alojado en el Hotel Potomac, y dos jovencitos de 20 años, ya les dije que uno de ellos yo lo conozco, se disfrazan de policías y lo llaman, entonces, y le dicen que la policía lo está esperando abajo. Entonces el primero cree que es una broma, que era de sus compañeros y tal, pero hasta que al fin baja y se lo meten en un carro y se lo llevan a un apartamento de gran lujo en Caracas, porque eran niños de la alta sociedad caraqueña, ¿no? Bueno, el día que él sale del secuestro, lo ponen a jugar y juega a medio tiempo, porque el entrenador, que en ese entonces era Santiago Bernabéu, el que hoy lleva el nombre del estadio del Real Madrid, pues le pidió que jugara. Yo no vi ese partido, vi el anterior en el cual él se mantenía secuestrado, pero pues jugaron. Esa noche que lo habían secuestrado a él, Real Madrid jugó, y no vi a Di Stéfano, pero vi a un Gento que era un fenómeno. Gento era un extremo izquierdo extraordinario y bueno, muy efectivo, con unos disparos desde lejos, unos centros espectaculares, en fin. Coinciden esos años, como decía antes, el Mundial de Chile. No se transmitió por televisión en Venezuela, se transmitía por radio, y pues yo oí los partidos. No era todavía esa época en la cual uno podía viajar a los mundiales y tal, no era tan fácil, era mucho más complicado. Gana al final Brasil, que venía de ganar en Suecia, y estuvo a punto de suspenderse ese mundial porque hubo un terremoto, pero que es todavía hoy el mayor terremoto que se recuerda
con 9,5 en la escala de Richter, o sea, una cosa asombrosa, ya te digo, es decir, y eh, tuvieron a punto de suspenderlo, se jugó, el terremoto fue fundamentalmente en Valdivia, en la zona de Valdivia, pero al final pues se pudieron terminar las obras, se jugó solamente en 4 estadios, no se hicieron más, y había la selección española, por ejemplo, la llamaban la ONU, porque tenía jugadores argentinos, uruguayos, húngaros y alguna otra nacionalidad que no recuerdo. Estaban Di Stéfano, estaba Puskás, estaba Santa María. Lamentablemente era un equipo que era más o menos entre los favoritos, sobre todo por la presencia de Di Stéfano, pero Di Stéfano se lesionó y no pudo participar en ninguno de esos partidos. Hay, por cierto, también una anécdota que es que se produce el primer gol olímpico y lo mete un jugador colombiano de nombre Marcos Col. Colombia había clasificado y era su primer mundial. Y la estrella de ese mundial era Garrincha, fue Garrincha. Garrincha fue un extremo derecho genial brasilero, pero que su genialidad con el fútbol era totalmente nula, porque como persona tenía infinidad de problemas y terminó muriéndose a los 45 años en la miseria en Brasil, alcoholizado de cirrosis hepática, es decir, una vida personal tristísima para un jugador maravilloso, era un jugador espectacular, que por cierto tenía las piernas los pies con un ángulo de 80 grados, o sea, los tenía metidos completamente hacia adentro y eso hacía que los marcaban prácticamente no pudieran. Ese mundial, así como el mundial siguiente en Inglaterra, fueron los últimos mundiales en que se jugaba a lo bestia, o sea, era impresionante, no existían todavía las tarjetas amarillas bueno, hay un caso terrible de un jugador que le partió la tibia y el peroné a otro sin ninguna necesidad, una jugada de un placaje terrible. Los dos jugadores se perdieron para el futuro, porque a este lo suspendieron y no lo dejaron jugar nunca más, su propio equipo, y el otro pues nunca se pudo recuperar. Y hay un partido famosísimo que llamaron la batalla de Chile, que fue Chile contra Italia. Bueno, eso parecía realmente una carnicería. Y entonces los árbitros además eran muy persuasivos y muy permisivos, y no solo permisivos, sino que además tenían, digamos, una orden de que los equipos locales tenían que avanzar, cosa que se mantuvo hasta recientemente, ¿no? Siempre los árbitros necesitaban que el equipo anfitrión llegara lejos por la situación del público, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, jugadores, muy buenos jugadores, tuvimos muy buenos jugadores en esa época, pero no teníamos una buena selección, entre otras razones porque no se le daba al jugador la jerarquía que merecía, la selección la unían un día antes de los partidos, y además siempre nos tocaba eliminarnos o con Brasil o con Argentina, es decir, eran grupos para ir a los mundiales de 3 equipos, y entonces uno de ellos para nosotros siempre era o Brasil o Argentina, y clasificaba uno solo, es decir, que era prácticamente imposible clasificar, pero sin embargo tuvimos muy buenos jugadores. Para mí, el mejor de todos, de toda la historia de fútbol venezolano, y no solo para mí, es el jugador Luis Alfredo Mendoza. Luis Alfredo Mendoza lo llamaban Mendocita, hoy tiene 72 años, era realmente un grandísimo jugador. De hecho, fue seleccionado para la selección
América contra el Real Madrid, en un partido que se celebró, por cierto, también en Caracas. Y en las listas de los mejores jugadores de Sudamérica, siempre salía él y solía salir también David Mota, un lateral derecho del Galicia, Freddy, que era el central del Galicia, etcétera, etcétera. Aquí vino a jugar, por ejemplo, Jairzinho al Portuguesa Fútbol Club, al pentacampeón portuguesa, que en 6 años ganó 5 títulos y quedó subcampeón el año que no quedó campeón. Bueno, ese equipo estaba encabezado por el Pocho Chenauzi, un argentino que después se nacionalizó venezolano y jugó con la selección, que era un auténtico jugadorazo. Recorría los 90 minutos. Si hoy corren 10 kilómetros los jugadores, él corría 20 en los 90 minutos. Y era muy, muy bueno. Después tuvo su hijo, el Pochito Chenauzi, jugó también a primer nivel, era un buen jugador. Bueno, y comentaba entonces que vino Jairzinho a jugar en el Portuguesa, Jairzinho campeón del mundo en México y un extremo derecho titular indiscutible en la selección de Brasil, fue contratado por $1.000.000. Estamos hablando de 220.000 dólares al año. Y era una cosa, un sueldo increíble. Eso, bueno, por eso Jairzinho deja el fútbol mundial y se viene a jugar al Portugués, aquí en un estado del interior de Venezuela, porque era un sueldo fabuloso que no había ganado nunca en ninguna otra parte. Todavía estos sueldos de ahora no se conocían, ¿no? Otros jugadores venezolanos, digamos, importantes de esa época, creo que antes ya mencioné a Vito Fasano, Bernardo Añor, el papá de Juanpa Añor, Carlitos Maldonado, un uruguayo que llegó a Venezuela a los 6 años de edad, o sea que se formó futbolísticamente aquí el propio Richard Páez, después entrenador de gran éxito, médico, y como estudiante jugaba profesionalmente. Y en fin, bueno, ya mencioné Pedro Castro, un gran central que además metió un gol de cabeza espectacular en el primer partido que ganamos a nivel de Sudamérica. Y y hay un caso curioso que me gustaría comentarles, que es el de un jugador llamado Roberto Koenig. Él era colombiano y era delantero y metía muchos goles. Y cuando se retira del fútbol, se sale y monta nada más que nada menos que el grupo de cerámica más importante de Venezuela, el grupo, ahora no recuerdo el nombre, pero es el grupo de ventas de cerámica más importante y una cadena de tiendas, etcétera, etcétera, un hombre multimillonario. Después destaca también Chita San Vicente, fue un gran jugador, y tantos otros, ya le digo, importados de altísimo nivel que venían de jugar en las grandes ligas europeas y tal. Y venezolanos que no salían porque aquí estaban mejor. Mendocito hubiera podido jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el equipo que le hubiera dado la gana. Cualquiera de esos equipos lo hubiera contratado y él nunca quiso salir de Venezuela. Y así como él, muchos otros. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente programa, que va a ser sobre el fútbol de los 80 y el fútbol del 2000 a 2020 y ya del inicio de la querida Vinotinto, que comienza a destacarse en esos años. Voy a mencionar de pasadita como tengo invitado a un periodista en la siguiente parte del programa, voy a hablar también de el que fue el gran periodista, no, él era el que transmitía los partidos primero por radio en Venezuela, se llamaba Lázaro Papaito Candal, un gallego simpaticísimo. Su hijo creo que todavía trabaja en Meridiano y es un gran comentarista también de fútbol. Lázaro tiene 88 años hoy en día y él era muy simpático. Cuando comienzan las transmisiones de los mundiales por televisión, se hace muy famoso porque no sé de dónde le sale una frase
que se convierte en la más importante de todas las transmisiones, que era, ¿qué hiciste, papaito? O sea, daba un enorme grito transmitiendo cuando uno de los jugadores fallaba. Y entonces, bueno, imagínate, eso significaba que todo el mundo se reía y tal. Hubo una gran competencia, por cierto, entre cuando comenzó las transmisiones en serio de los mundiales, que comenzaron con el Mundial de Inglaterra, mundial que también fue muy, muy sucio, donde, por ejemplo, Pelé tuvo que jugar prácticamente con un yeso y a Eusebio le daban por todos los lados, era cuando Eusebio estaba en su mejor momento. Bueno, pues resulta que ese mundial de Inglaterra, que al final gana Inglaterra 4-2 a Alemania, con todo el respaldo de los árbitros en todos los partidos y permitiéndole cualquier cosa que quisieran hacer, porque repito, el equipo local tenía que llegar muy lejos o ganar. Pues entonces fue un mundial también muy, muy, muy sucio. Fue el último, ya después las reglas se endurecieron, comenzaron a ser mucho más estrictos en las faltas y comenzaron a proteger mucho más a los jugadores para que no pudieran ser lesionados como eran en esos años. Bueno, espero haberles dado una pequeñísima explicación de lo que fueron los orígenes del fútbol venezolano, amateur primero, profesional después, desde el año 57, y hasta hoy en día, donde ya tenemos un fútbol muy reconocido, con equipos en toda la geografía nacional y formados básicamente por jugadores venezolanos. En esa época en la que yo les hablo, jugaba un venezolano y 10 importados, y los 10 suplentes eran importados, en fin, es decir, era muy difícil para un jugador venezolano poder jugar como titular en esos equipos, porque además los jugadores que venían eran muy buenos. Recuerdo una delantera del portugués, Nino, bueno, qué sé yo, eran jugadores, el día que no metían 5 goles, ese día tal. El mayor ganador de la historia del fútbol venezolano, por supuesto, es el Caracas. Caracas lleva 12 títulos, pero Caracas fue un poco después que ese fútbol de colonias, ¿no? Como fútbol de colonia, el más ganador es el Italia, que a su vez también fue designado el mejor equipo del siglo XX. O sea, el Italia para el fútbol venezolano fue un equipo muy, muy bueno, con muy buenos jugadores, y aquel gran arquero que les mencioné, Vito Fasano, de origen italiano, pero formado también en Venezuela, en la ciudad de Valencia, donde vivió muchos años. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ojalá se suscriban a nuestro canal de Bienvenidos Venezolanos TV y los invito a continuar viendo la segunda parte de este programa, la tercera, la cuarta y la quinta. Hemos tenido que dividirnos en 5 años, en 5 programas, porque claro, la historia del fútbol venezolano son aproximadamente ya 80 años, ¿no? Y hay mucho que contar. Yo he tratado de ser lo más breve posible porque sé que a veces es muy fastidioso que los programas sean tan largos, y los espero ya, será dentro de 5 semanas, porque hoy grabamos 5 programas, y el próximo va a ser sobre el Mundial de Alemania. Después haremos uno sobre la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Después haremos otro sobre el Mundial de Francia. Haremos otro sobre el Mundial de España y haremos otro sobre la Eurocopa de Austria, que fue muy, muy buena también. En fin, tenemos todavía muchas materias que tocar y algunas otras también. Y siempre sobre el fútbol venezolano hablaremos también, y el fútbol italiano. Tenemos diferentes personas previstas para ser entrevistadas que tienen amplios conocimientos sobre esa materia. Muchísimas gracias por tener la paciencia de oírnos estos cuentos y estas pequeñas historias.